¿Es el SIDA lo que se cree que es? Miembro impulsor y fundador de diversas organizaciones en distintos ámbitos sociales, políticos y culturales. Es un guerrero. Presidente desde julio del 2005 de Plural 21, una asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo. Vías de recuperación de la armonía. Es una de esas personas que ha decidido dar su vida para difundir algo que a todos nos importa, nos interesa, tratar de salvar algunas vidas con ello, y me consta que es otra de esas personas que pagan las consecuencias, como todos los que nos dedicamos a este tema, pagan las consecuencias de sus acciones frente a ese sistema que hace un momento Esteban nos habló. Os presento a los que no conozcáis, muchos ya lo conoceréis, a Lluís Botinas. Bien, buenas tardes. Gracias, Miguel, por la invitación. Y os quería ya, si quien quiera dejarme el email, así os podemos enviar información para ir profundizando, porque luego al final es un poco caótico. Y como apuntaba Miguel, nosotros ya nos situamos el tema del SIDA en el campo científico-médico. Para poder afirmar que acabar con el SIDA es una cuestión delictivo-criminal y en absoluto una cuestión científica-médica, me apoyo en esto porque es la conclusión, tras 10 años de haberme creído confiadamente, como quizás hasta hoy algunas de las personas aquí presentes, os habéis creído confiadamente lo que dicen las autoridades políticas, sanitarias, universitarias, etc. Pues yo me lo creí. Desde el 81 hasta el 91. Luego, durante 18 años, fui disidente. Es decir, hay todo un movimiento, hay numerosas corrientes de personas y grupos que rechazamos la versión oficial del SIDA. Yo fui disidente 18 años, relativamente conocido a escala internacional, aprendí mucho en aquellos años. Respeto mucho lo que están haciendo los disidentes, pero llegó un momento en el 2009 que me di cuenta que había que dar un paso más. Había que hacer un cambio de orientación. Había que pasar de estar repensando, replanteando, reevaluando, superando el SIDA, había que pasar a actuar para acabar con el SIDA. La cuestión es que, antes apuntaba Miguel, millones de personas en el mundo, muchas menos de las que nos dicen, porque las cifras del SIDA están hinchadas, porque cuanto mayor son las cifras, mayor es el miedo, mayores son los presupuestos, las subvenciones, la carrera de los especialistas que viven del VIH-Sida, etc. Pero sí que ha habido millones de personas ya que han muerto, insisto, menos de las que dicen las cifras oficiales, y millones de personas que siguen sufriendo este engranaje monstruoso. Se trata de pasar a actuar para acabar con el SIDA. Y para dar este paso, para sacar el SIDA del campo científico-médico y ponerlo al campo delictivo-criminal, me ayudó muchísimo la actuación de Clark Baker, una persona que tiene como 80 condecoraciones con los Estados Unidos de América por sus servicios de joven como marine. Luego 20 años, del 1980 al 2000, como oficial de Marina en Los Ángeles y luego como detective privado. Este hombre en un momento determinado le propusieron que hiciese un informe sobre el tema del SIDA. Él aceptó pro bono, es decir, voluntariamente, sin cobrar, para que nadie dijese que sus conclusiones eran tendenciosas, y explica en sus escritos que es un tema complejo del SIDA, pero le fue muy fácil situarse. ¿Por qué? Porque fue a hablar con los oficialistas y le dijeron, los negacionistas, porque no nos llaman disidentes, nos llaman negacionistas con todo lo que esto implica, los negacionistas son los criminales, son responsables de la muerte de millones de personas en el mundo, sobre todo en África negra, son los criminales. No vaya a hablar con ellos.
Y él dice, yo me quedé sorprendido porque he dedicado más de 30 años de mi vida a perseguir criminales, he metido cientos, miles de ellos de todo tipo en la cárcel, y resulta que me dicen que los disidentes son criminales, y yo, en lugar de animarme a perseguirlos y encerrarlos, me dice que ni siquiera hablé con ellos. Y ya entendí inmediatamente que los criminales son estos, son los oficialistas. Yo confío en la justicia divina, pero voy a dedicar, dijo él, voy a dedicar lo que me queda de vida, que la justicia humana meta a la cárcel al doctor Fauci, al doctor Bartimore, al doctor Gallo, a todos los que han montado este crimen masivo a gran escala. Y para ello organizó una Office of Medical Scientific Justice, Oficina de Justicia Médica y Científica, y en particular un grupo se llama Grupo Inocencia VIH-Sida, que se dedica a asesorar a abogados que defienden a personas que les están pidiendo 10, 25, 40 años de cárcel por supuestamente haber contagiado supuesto VIH a terceras personas. En Estados Unidos hay cientos de personas en la prisión por este supuesto delito, y en el Estado español y en todos los países hay algunas, no sé cuántas, pero hay personas en prisión. Entonces, desde que él, entonces su equipo, su grupo, asesora a los abogados defensores, y cuando los abogados defensores debidamente entrenados, preparados, empiezan a rebatir las pruebas que traen los acusadores, resulta que se crea una duda tal, puesto entre otras cosas los test no son válidos y por tanto no se puede decir que la persona acusada tiene el VIH, y por tanto menos se puede acusarle de haber contagiado el supuesto VIH a una tercera persona. Entonces resulta que desde octubre del 2009, que es cuando empezó la OMSJ, pues ha logrado que en 48 casos ya los jueces dejen en libertad a los acusados. Y en 2 de ellos no solo eso, resulta que no se han llegado ni a celebrar el juicio porque la acusación no encuentra científicos ni médicos de las decenas de miles que viven del VIH-Sida en los Estados Unidos de América que vayan al juicio a apoyar la acusación. ¿Por qué? Porque una cosa es ir a conferencias internacionales, es ir a los medios de comunicación como oficialista estrella de la lucha contra el SIDA, etc. Otra cosa es ir cobrando cada final de mes, y otra cosa muy distinta es ir bajo juramento a un juicio, y por tanto con riesgo de perjurio, y por tanto con riesgo de ir a la cárcel. Y resulta que el juez ha tenido, en 2 ocasiones como mínimo, ha tenido que suspender el juicio. Bien, entonces, para mí se trata de formar grupos, desmontar el SIDA en todas las ciudades posibles, en todos los países posibles. Para ello estoy haciendo unos cursos de formación, el tercer sábado de cada mes, formación de desmontadores y desmontadoras del SIDA, que en unos trípticos que no sé si se han repartido y si no podéis recoger a la salida, pues allí encontráis los programas de los cursos que estoy dando. Por la mañana explico paso a paso cómo se monta el SIDA, y a la tarde cómo actuar para desmontar el SIDA. Y si vienen personas de fuera, pues continúan, que quieran profundizar, continuamos el domingo todo el tiempo que haga falta. Y brevemente ahora decirles cómo se monta el SIDA. Pero para los que les pueda sorprender lo que ahora estoy diciendo, les invito a hacer un experimento. Poner en buscador de internet, poner la palabra SIDA y combinarlo con alguna de estas otras palabras: verdad, mentira, engaño, estafa, timo, etc. Y se encontrarán con una sorpresa: decenas de miles, centenares de miles por lo menos en español, y decenas de millones de páginas web que traen información rechazando, cuestionando en grados distintos la versión oficial del SIDA. Bien, entonces, muy brevemente, ¿cómo se fue montando el SIDA? El SIDA arranca exactamente el 5 de junio del año 81, cuando se lanza la primera mentira de que lo lanzaron los CDC, los Centers for Disease Control. Estas siglas no las olvidéis, porque es el organismo norteamericano que tiene más peso en la sanidad mundial, por tanto es el máximo peligro para la salud mundial. Entonces, los CDC dijeron que habían detectado una nueva enfermedad entre homosexuales, contagiosa, por tanto gérmica,
caracterizada por una inmunodeficiencia y que, oh casualidad, desde el cabo de pocas semanas dijeron que era inevitablemente mortal. Eso nos tendría que haber hecho sospechar entonces, y mucho más ahora, que algo había oscuro en este tema. ¿Cómo se puede decir enseguida que algo nuevo es inevitablemente mortal? Si realmente es una enfermedad nueva, una enfermedad real, esto es un montaje, una enfermedad real nueva, hay que hacer un seguimiento de las personas que llegan al hospital durante 6, 12, 18, 24 meses y todos mueren, se llega a la conclusión de que es inevitablemente mortal. Pero no puedes estar diciendo desde la tercera semana que es inevitablemente mortal. Eso quiere decir que ahí había un gato encerrado. Bien, en el año 82 nos dicen, no solo es una enfermedad, es una epidemia. Y se empezó a hablar de epidemia con 452 casos para todos los Estados Unidos de América. Y el mundo empezó a hablar de epidemia con 452 casos. Dijeron, no es gérmica, es vírica, sin ninguna prueba científica. Bueno, podría entrar en detalle en todo esto, lo hago en los cursos, tengo un libro publicado y otro retenido por la editorial desde hace 2 años. El año 82 también hay un cambio muy importante de nombre. Se instaura el actual nombre de SIDA, y allí hay una estafa monumental, que es que por primera vez la S de síndrome cambia el significado, y en lugar de indicar conjunto de signos o de síntomas que caracterizan una situación enfermiza, resulta que pasa a indicar conjunto de enfermedades previamente existentes que son metidas bajo el nombre de SIDA. Y encima, por primera vez en la historia de la medicina también, fueron aumentando el número de enfermedades, que esto no lo he puesto, fueron aumentando de 2 a 12, a 16, a 18, a 26, a 29, y digo 29 por decir un número, porque en unos países son 26, en otros países son 31, las enfermedades reales, previamente todas existentes al año 81, que han ido siendo metidas bajo la etiqueta de SIDA, con lo cual automáticamente, por cambio de definición, centenas de miles, millones de personas en el mundo pasan a ser convertidas por definición en caso de SIDA. Claro que así intentaron crear una epidemia. Dijeron que había una epidemia, empezaron a hacer todos los trucos necesarios para crear una epidemia. Y este es uno de los trucos, hay otros que ahora no tengo tiempo de entrar. Pero habían dicho que es vírico, entonces necesitaban un virus al que poder acusar. Entonces hicieron todo tipo de trampas, de falsificaciones, de concesiones, etc., hasta que el año 84 el doctor Robert Gallo, en una conferencia de prensa, el 23 de abril, anunció al mundo que se había encontrado el virus causante del SIDA. Sin ningún artículo científico previamente publicado que avalase el notición. No son hasta 11 días después, el 4 de mayo, que en la revista Science, justamente en la revista Science, son publicados 4 artículos del doctor Gallo. Pero ahora ya tienen el virus, ahora se trata de fabricar una manera de diagnosticar que tenga una apariencia seria, porque resulta que durante años estuvieron diagnosticando a ojos personas que llegaban mal al hospital, sobre todo si tenían la inocencia de declarar que eran homosexuales o drogadictos o homofílicos, los convertían en caso de SIDA. Y esto no es broma. Un grupo de 10 homosexuales en San Francisco fueron a hablar con 10 médicos y todos contaron exactamente los mismos síntomas. A 9 les dijeron, mira, tómate esto, tómate el otro, y al otro dijeron, ve al hospital que quizá tienes SIDA. Fueron los mismos 10 homosexuales, o los mismos 10 médicos, pero cambiados. Contaron exactamente la misma historia, añadiendo al final, soy homosexual. 8 les dijeron, tienes SIDA, y 2 le dijeron, mira, tómate esto, tómate el otro. O sea, los médicos también tienen sus prejuicios y también se dedicaron durante años a diagnosticar a ojo. Pero el año 85 se empiezan a probar unos test, no para hacer diagnóstico de infección por VIH, sino para hacer cribado de las muestras de sangre. Hasta el año 87 hay un reajuste en el VIH-Sida, donde justamente el 14 de agosto los CDC, famosos, insisto, no olvidéis estas siglas, cualquier cosa que veáis con estas siglas, alto, alarma, dicen que dar positivo al test significa infección activa por VIH, pero son tan conscientes de que están engañando que añaden, incluso si los síntomas de la enfermedad tardan años en aparecer. ¿Vale? Bien, también en el año 87, bueno, se aprueba el tristemente famoso AZT,
tristemente famoso AZT, y se establece el lavado de cerebro VIH-Sida, porque durante años se había usado la palabra SIDA, porque al año 87 empiezan a decir VIH-Sida, que es más complicado. Si os fijáis ahora, los oficialistas casi siempre dicen VIH-Sida. Es más sencillo decir SIDA, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el año 87? Que fueron publicados, después de ser retenidos durante mucho tiempo, fueron publicados los primeros artículos científicos cuestionando que el VIH fuese la causa del SIDA. En lugar, ¿qué tendrían que haber hecho los oficialistas? Contraargumentar los argumentos que daban los científicos que cuestionaban que el VIH fuese la causa del SIDA. No hubo respuesta, pero sí hubo una operación de marketing. Empezaron a hablar de VIH-Sida en lugar de SIDA. Con lo cual, cada vez que se dice VIH-Sida, consciente y subconscientemente se están inculcando tres falsedades. Que existe una enfermedad llamada SIDA, que existe un virus llamado VIH y que este supuesto virus es la causa de esta supuesta enfermedad. Con un lavado de cerebro así, pues no hace falta ningún tipo de argumentación. Y el año 95 se instaura el SIDA tal como hoy lo conocemos. Hay una revolución dentro del VIH-Sida que tiene, lo más significativo quizá es que hay un cambio de modelo de VIH. Resulta que el VIH fue desde el 84 hasta el 95 el VIH modelo Gallo-Montañer. Desde el 95 se instaura el modelo del Dr. Ho. Según el modelo Gallo-Montañer, el VIH sería un lentivirus con un periodo de latencia muy largo. Cada año que pasaba sin que se muriesen los condenados a muerte alargaban un año el periodo de latencia. Y Gallo llegó a hablar de 40 años de periodo de latencia y que era muy difícil de encontrar. De repente, el año 95, resulta que se instaura el modelo Dr. Ho, que es el que sigue vigente, según el cual este supuesto virus se multiplica miles de millones de veces desde el primer día, lo encuentran en todas partes y yo, en triste broma, digo que ha pasado de ser un lentivirus a ser un virus a gran velocidad. Alguien que me cuente cómo una entidad biológica realmente real, realmente existente, puede ser tan contradictoria. Ahora, un virus fantasma tendrá aquellas propiedades que los científicos, apoyados por el poder, por las farmacéuticas, etc., les sea conveniente atribuirles. Y por eso se efectúa este cambio de modelo. Esto va ligado a aprobar los inhibidores de proteínas, establecer los cócteles, al lema. Estos cócteles se aprueban bajo el lema golpear rápido, golpear fuerte, con lo cual empezaron a dar instantáneamente a personas absolutamente asintomáticas estos cócteles de quimioterapia. Los especialistas de SIDA, cuando hablan entre ellos, hablan de quimioterapia. Cuando hablan a sus víctimas, les hablan de antivirales. Es un detalle a tener en cuenta. Además, establecen la carga directa, que es un truco sofisticado, complicado, técnico, que les permite presentar como beneficiosos unos cócteles que están matando en realidad a sus víctimas. Y finalmente, en esta misma revolución, el VIH, que antes he señalado que había sido, sin ninguna base científica, declarado enfermedad inevitablemente mortal, de repente, desde el 95, sin ninguna base científica tampoco, pasa a ser declarada enfermedad crónica, que es la mentira que siguen diciendo, pero que tiene una ventaja, que es que suaviza el miedo. Como para mí el primer factor de muerte de las personas que acaban muriendo con la etiqueta de muertos de SIDA es el miedo, suavizar el miedo pues es una ventaja. Bien, entonces la conclusión de todo este proceso, de ir entendiendo que el SIDA es un montaje, pues es el SIDA no es una enfermedad a tratar, tampoco alternativamente. Y esto es importante, si no es una enfermedad no tiene sentido tampoco tratarlo alternativamente. Y ahí los disidentes están jugando un triste papel, porque ayudan a mantener a las víctimas del engranaje del SIDA atrapadas dentro del engranaje. Pero eso sí, en lugar de tomando los cócteles, tomando antioxidantes y vitaminas y oligoelementos y omega 6, y etcétera, etcétera. Pero atrapados dentro del engranaje. Este subtítulo, esta conclusión es la que aparece como subtítulo en mi libro, El SIDA no es una enfermedad a tratar, ni siquiera alternativamente, sino un engranaje Made in USA a desmantelar. Y que está publicado por una editorial encantadora, con unos jóvenes lindísimos, y que, claro, con este enfoque de que el SIDA es un engranaje, el tratamiento del SIDA
Es algo instantáneo, sencillísimo, infalible y gratuito. Lo que puede costar un poco más o menos es entender que esta persona que se considera SIDA, o caso de SIDA o seropositivo, esta persona está atrapada en un engranaje. ¿Desde cuándo? Desde que tuvo la desgracia de dar positivo unos test que son una chapuza. La primera práctica real de riesgo en SIDA es hacerse los test. Entonces, si esta persona fue atrapada hace 3 meses o 3 años o 15 años o 22 años, dio positivo y fue atrapada, si esta persona entiende bien que esto es un engranaje, ¿cuál es ese tratamiento instantáneo, infalible, gratuito y sencillísimo? Es apartarse del engranaje. Y se acabó, el SIDA se acabó. El SIDA se habrá acabado para esta persona, y si esta persona tiene algún problema real de salud, y el SIDA no es ningún problema real de salud, si esta persona tiene, y ellos saben, pero esconden, que el 85% de personas etiquetadas y no tratadas se mantienen asintomáticas, a pesar del choque que significa que alguien le coloque en la etiqueta de seropositivo. Se mantiene asintomático. Pues este 15% que tiene problemas reales de salud, si se los trata al margen de toda la historia y toda la histeria del SIDA, pues tendrán una evolución mucho mejor y mucho más rápida. Esta es la solución a escala personal, apartarse del engranaje, pero el engranaje sigue funcionando. Sigue aplicando decenas de miles de test en el mundo, centenas de personas siguen dando positivo, el engranaje sigue engordando. Pero, por eso, a escala colectiva, ¿cuál es mi propuesta? Desmontar el SIDA, que es justamente el título del libro. Y todo lo que estoy proponiendo, actuar para desmontar el SIDA. ¿Quién o quiénes montaron el SIDA? Justamente los CDC. Como que yo no vivo de eso, si aparece alguien con una explicación mejor, yo puedo cambiar, porque están cobrando cada final de mes y tienen su carrera basada en innumerables muertos, es más difícil que puedan cambiar. Tienen la base en Atlanta, Georgia, y ¿por qué lo montaron ahí? Hay 2 hipótesis que voy a decir muy suave, muy rápidamente también. La suave sería que hay una inercia y unos mecanismos establecidos, científicos, económicos, prejuicios, etcétera, que hicieron que sin que nadie hiciese nada especial, nada que se apartase de lo normal que cada grupo de estos hacen cada día, se fue engendrando en el occidente moderno, porque una cosa así solo podía aparecer en el occidente moderno, se fue engendrando este monstruo a escala planetaria. Sin que nadie haga nada. Lo cual nos indica qué sociedad realmente estamos viviendo, y otros aspectos ya veía económicos, etcétera, estabais tratando hace un momento. ¿Cuál es la hipótesis dura? Pues que estos CDC decidieron hacer un experimento para obtener mucha más información rápidamente sobre los efectos de los antibióticos. ¿Y en qué grupo social eligieron para hacer estos experimentos? La fracción de homosexuales que llevaba una vida caótica en el marco de la revolución gay de los años 70. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista patriótico de los CDC, hay que saber que sus ejecutivos tienen grado oficial del ejército americano. Desde el punto de vista patriótico de los CDC, este grupo de homosexuales tiene una gran ventaja, que es que no se reproduce. Con lo cual, los daños que se les hicieran en el experimento no pasarían a sucesivas generaciones ni se extendería al conjunto de la población. ¿En qué consistió? Hipótesis, insisto, esto es lo único que en todos mis libros, etcétera, y artículos es hipótesis. Lo otro es ir argumentando que la versión oficial no está demostrada. Entonces, cuando por fin, después de 6, 7, 8 años de haber puesto en marcha este experimento, consistió en hacer tomar antibióticos como preventivo. Antes de ir al sauna, antes de ir a la discoteca, antes de ir al cuarto oscuro, antes de ir de ligue, chute antibióticos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Cuando, al cabo de 6, 7, 8 años, justamente esta fecha que apareció al principio, 5 de junio de 81, aparece un artículo diciendo que se han localizado 5 homosexuales adultos jóvenes con una neumonía, la PCP, y que 2 de ellos han muerto en los hospitales a pesar de todos los antibióticos y todos los fármacos administrados, se enciende la luz roja. Ahora empezarán a aparecer muertos, homosexuales muertos, víctimas del experimento que pusimos en marcha hace años. Hay que tapar estos muertos.
Y por eso se sacan de la manga una enfermedad, y se sacan de la manga que esta enfermedad supuestamente nueva es inevitablemente mortal, claro, porque tienen que justificar muertos por el experimento que lanzaron. Bien, brevemente también cómo desmontar el SIDA. Y insisto, lógicamente en estos 18 años de disidente, pues estuve entrando en lo que Miguel planteaba al principio, si el VIH ha sido aislado o no ha sido aislado, si los test son fiables o no son fiables, etc. Todo esto podemos entrar, quien quiera entrar, por eso doy los cursos, etc. Hay un montón de documentación, o sea, todo esto, pero en el marco de ya no sé cuánto me queda, pues no puedo entrar en los detalles, pero no es que quiera esquivar los detalles, lo que no quiero es que ni yo, he estado 18 años, no quiero que nadie quede atrapado demasiado tiempo discutiendo cuestiones científico-médicas en lugar de empezando a prepararse para actuar este delito y este crimen que está en marcha. Entonces, aquí hay una serie de propuestas, pero cada persona que se implique en el tema, que empiece a pensar, se le van a ocurrir nuevas ideas, etcétera, etcétera, y bienvenidas sean. Una de ellas es declararse territorio libre del montaje SIDA. Y bueno, me he olvidado poner unos carteles aquí, que si alguien quiere tenemos ahí en la mesa, que pone territorio libre montaje SIDA de momento en 4 idiomas, y espero pronto tenerlo en muchos más idiomas. Entonces, simplemente que este congreso se hubiese declarado desde el primer día territorio libre de montaje SIDA haría que algunos cientos de personas más se pregunten, oye, ¿eso qué significa? ¿Qué queréis decir con eso? Está habiendo algunos blogs, algunas páginas web, alguna asociación que se está declarando, como la nuestra ya, que fuimos los primeros, lógica y coherentemente fuimos los primeros, se están declarando territorio libre del montaje SIDA. Y ir constituyendo una red multiplicadora de zonas liberadas. Pedir los artículos científicos de referencia originales de todos y cada uno de los puntos de la versión oficial. Esto liga con lo que os decía de ir desmontando cada uno de los aspectos. Luego se habrá una muestra de esto. Recopilar las fases terroristas que los oficialistas lanzan contra sus víctimas. Eso se ha ido suavizando, pero hay que agradecerles de que hayan pasado de te quedan 1 año de vida, 3 años de vida, 5 años de vida, ahora decirte solo estás enfermo de por vida, cuando esto es un montaje. Bueno, quien se lo quiera agradecer, que se lo agradezca, yo creo que no se merecen este agradecimiento. Entonces, cuando te dicen, cuando han estado haciendo abortar, cuando te están poniendo miedo, cuidado con las relaciones, desde nuestro punto de vista no hay que tener más cuidado en las relaciones sexuales a causa del VIH que las que había que tener antes de que se empezase a hablar del VIH. Pues recopilar estas frases serían interesantes, sería muy ilustrativo. Que los etiquetados exijan que les hagan de nuevo los test del SIDA. Si os fijáis, cada vez que se va a hacer la consulta, quitan sangre para hacer lo que llaman recuento T4 y lo que llaman carga viral, que no es carga viral y ni el recuento T4, pero estos son cuestiones técnicas que quien quiera podemos ir profundizando. Pero en cambio no vuelven a hacer el test del SIDA. Alguna persona que lo ha pedido a raíz de oírme o leer algunos artículos nuestros le han contestado no procede. ¿Y por qué no procede? Porque saben que puede ocurrir una cosa que se llama seroreversión y lo están escondiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que han dado positivos, cuando se vuelve a hacer el test, resulta que dan negativo. Una de las propuestas que hago para desmontar el SIDA es, en un momento determinado, que miles de personas en muchas ciudades, en muchos países, el mismo día aproximadamente, vayan a pedir, a exigir de nuevo los test del SIDA, personas etiquetadas. En cambio, no lo recomiendo a escala personal. Porque a escala personal, a escala individual, lo probable es que vuelva a dar positivo el test. Y si esta persona ha depositado muchas ilusiones en este truco tecnológico y lo vuelve a dar positivo, se va a hundir otra vez. Pero
si es una cuestión de miles de personas, estadísticamente habrá un porcentaje interesante del 3, del 5, del 7 que darán negativo. Y eso sí que es una bomba más para hacer explotar, para desmontar el tema del SIDA, el montaje SIDA. Como decía antes, la primera práctica de riesgo es hacerse o dejarse hacer los test. Los fabricantes no se responsabilizan de sus test. Tienen frases del tipo: actualmente no existe un procedimiento estándar reconocido para establecer presencia o ausencia de anticuerpos frente al VIH-1. Es los mismos gángsters que están vendiendo estos test para que otros gángsters desde los despachos lo hagan aplicar, otros gángsters lo apliquen en los hospitales. Y luego cada uno te dice: mi marca, mi test no sirve, tienes que completar con otro. Hay una cosa que se llama principio de responsabilidad, que me he enterado hace muy poco, y que es que todas las personas con cargos públicos, los servidores públicos, que se sirven más a ellos mismos que al público, la inmensa mayoría, son responsables de sus acciones y de las consecuencias de sus acciones. Incluso que no tengan una cualificación científica o jurídica o lo que sea. Y esto hay que elaborarlo y ver cómo utilizar. Requerir que la dirección de Science retire los fraudulentos artículos del Dr. Gallo. Todo el VIH-Sida se basa en un fraude. Y esta revista Discovery Health me sacó un artículo que, para sorpresa mía, anunció en primera, sorpresa agradable en este caso, fue el de portada. Y resulta que esta periodista, Jenny Roberts, que este libro espero que para inicios del año próximo saldrá afortunadamente en castellano, hizo públicos 3 documentos, Popovich, Gonda y Minowara, que muestran que estos artículos del Dr. Gallo son fraudulentos. Y no entro en detalle, pero la cuestión clave es que el Dr. Popovich, que es el que escribió el borrador, ahí donde pone decisivo, el cambio decisivo, está en inglés lógicamente, y aquí lo tenéis traducido. A pesar del intenso esfuerzo de investigación realizado, aún no se ha identificado al agente causal del SIDA. O sea, el responsable del laboratorio que hizo los experimentos escribe esto. Todos estos recambios a mano, etcétera, tachaduras, etcétera, todo esto está demostradísimo que es obra del Dr. Gallo. Hubo investigaciones, ahí no hay duda ninguna. O sea, el Dr. Gallo llega y tacha eso y envía a Science unos artículos que serán publicados como los artículos científicos de referencia que demuestran de que el VIH la causa el SIDA, los originales. Gallo habla de que sus artículos son los artículos científicos más citados en el mundo, en la historia de la ciencia, y resulta que son fraudulentos. Pues hay que bombardear a la revista Science para que retire estos artículos. Y es que además, si ahora os leéis estos artículos con este cambio de gafas que está viendo, porque si uno se quita las gafas VIH-Sida, pues empieza a poder ver las cosas sin este filtro que significa. Pues entonces veríais, si ahora lo hicieseis, veríais que ni siquiera intenta demostrar en sus artículos, ni siquiera intenta demostrar que ha aislado un virus causa del SIDA. Pero en cambio son los artículos científicos de referencia originales sobre el VIH la causa del SIDA. Otra actuación a hacer sería, pues, llevar al Dr. Gallo a juicio por perjurio. Estas son unas fotos de Ginebra 98, el Dr. Gallo en una rueda de prensa internacional era la figura invitada y yo, que estoy ahí, pues cogí un micrófono y le dije: Dr. Gallo, ¿entregará usted a los huelguistas de hambre que están a las puertas del Congreso las pruebas científicas que piden de que usted aisló el VIH? Dr. Gallo no contestó, se puso así, o sea, con las manos detrás de la cabeza, con las piernas dobladas y con la silla hacia atrás. Y el moderador que estaba, se lo mira, se lo vuelve a mirar. Next one, la siguiente pregunta. Personas en la sala gritando: answer the question, contesta la respuesta. Ninguna contestación. Y cuando acabó la rueda de prensa, vino una periodista suiza y me dijo: ¿has oído que te ha contestado? Dice: no, yo no he contestado nada. Dice: sí, yo estaba sentada en primera fila, ha murmurado shut up, o sea, cierra el pico. El número 1 del VIH en el mundo, honoris causa en varias universidades españolas y por todas partes,
Resulta que cuando lo pides a las pruebas científicas de que realmente es el VIH, te dice que cierres el pico. Este es uno de los criminales principales en todo este drama. Solicitar a la Fundación Nobel que retire el premio que dio al doctor Montañer en 2008, bombardear también a la Fundación Nobel, escribir, hasta que se vean obligados a responder. Science ha recibido, que yo sepa, una cuarentena de cartas de científicos veteranos pidiendo que se retiren estos artículos. No ha contestado, pero si recibe miles tendrá que contestar. O bien retirando los artículos, y esto significaría una caída en cascada de todos los artículos científicos publicados que se han basado en esos artículos fraudulentos que ahora serían retirados, o bien tendría que explicar por qué los mantiene, y se abriría un debate que llevamos años pidiendo en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Australia desde el 87, en el Estado español desde el 96 estamos viendo este debate, pues por fin se podría abrir este debate que están negando. Ante cada cita electoral, si empieza a haber grupos de desmontadores del SIDA, se puede montar una candidatura para acabar con el SIDA justamente, o sea, para poder mover el tema a mayores sectores de la sociedad. Organizar la publicación y circulación masiva de esta información y de estas propuestas, insisto, hay muchísima documentación, pues hay que hacerla circular masivamente, incluso los propios especialistas del SIDA. Una de las propuestas, una de las acciones que tengo pensada, pero no tengo capacidad por ahora de hacerla, es justamente informar a los especialistas del SIDA de cantidad de artículos que aparecen en revistas científicas, de científicos que no están cobrando directamente el VIH-Sida y que se cargan la versión oficial del SIDA. Eso sí, se la cargan con mucho respeto, quiere decir que primero lanzan las frases para que pueda ser aceptado los artículos por los peer reviewers, por los comités que deciden que se publica o no, pero su contenido descalifica la versión oficial del SIDA. Por ejemplo, hay artículos que explican que la carga viral, el desarrollo de la carga, y otros explicando que el desarrollo del recuento de T4 no indica para nada cuál va a ser la evolución de la víctima. Pero estos artículos para los oficialistas no existen. Exigir indemnizaciones, ya que esta sociedad parece que solo entiende dinero, si tienen que empezar a pagar, quizá habrá más personas interesadas en desmontar el SIDA. Indemnizaciones tanto a las víctimas que siguen vivas como los familiares de las ya muertas y que decidan contribuir a lavar la memoria de sus. Que cada médico hospitalario firme aceptando una hoja, que os la puedo enviar por internet quien quiera, una hoja que luego pueda adaptar, asumiendo las responsabilidades civiles y penales que se derivan de cada acto médico que induce supuestamente para combatir el SIDA. Denunciar violación de los derechos humanos, denunciar la aplicación de unos test del SIDA y unos fármacos. Lo del test ya he mostrado antes algo, ahora los fármacos, y pedir una moratoria inmediata en la aplicación tanto de los test como la administración de los fármacos. Por ejemplo, resulta esto que los supuestos antirretrovirales son quimioterapia. Este es el tristemente famoso AZT con una calavera y tibias cruzadas. Y los National Institute of Health, que es el organismo norteamericano responsable de fármacos, uno de los principales, pues en su página web encontráis para cada ficha de cada supuesto antirretroviral la misma frase: no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA, ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas. Entonces, ¿para qué tomarlo? Si todo resulta que entonces es efectos secundarios, llamados secundarios, que pasan a ser primarios, incluso aceptando que el VIH existe. Claro, si ya has llegado a la conclusión que nadie lo ha aislado, pues todos los efectos de esta quimioterapia son primarios y no secundarios. ¿Qué dicen los fabricantes? Ahí tenéis algunas frases. No ha sido estudiado el tiempo suficiente para saber si le ayudará a prolongar su vida o a disminuir los problemas médicos asociados con la infección por VIH. Otro, no cura el VIH ni el SIDA, y no sabe si el mismo tipo de idea. No se sabe si Clexivant prolongará su vida o reducirá
reducirá sus posibilidades de contraer otras enfermedades asociadas por VIH. Los fabricantes intentan lavar las manos. Digo intentan porque hubo una sentencia hace unos 3 años, del Tribunal Supremo diciendo que poner en los prospectos los efectos secundarios no quita la responsabilidad de las farmacéuticas. Y esto habría que retomarlo y ver cómo aplicarlo aquí y en todas partes. Bien, reclamar el cumplimiento del consentimiento informado, que se lo están saltando a la torera, presentar querellas por robo de vida, por castración y evaluación generalizadas, por envenenamiento, por intento. Exigir responsabilidades de todo tipo, universitarias también, empresariales, mediáticas. Están censurando los medios de comunicación. Si hacéis esto que os he dicho, poner en internet, os preguntaréis cómo es que yo no me enteraba hasta hoy, o hasta hace poco, de que hay toda esta información enorme, cuando los medios de comunicación, que se dicen tan libres y tan independientes, no sé qué, lo están censurando sistemáticamente. Lograr que intelectuales y artistas pasen a actuar para acabar con el SIDA. Si logramos hablar, yo qué sé, con artistas importantísimos que han dado gratuitamente, no Bono y otros, pero los que han dado gratuitamente su arte para combatir el SIDA, y les hacemos ver que han sido manipulados para reforzar un montaje criminal, pueden pasar a actuar para acabar con el SIDA, y esto aceleraría mucho el proceso. Constitución de tribunales imparciales, tanto científicos, médicos, jurídicos, etc. Formación de grupos científico-médicos interdisciplinares para acabar con el SIDA. Fijaos que insisto en acabar con el SIDA. Mi propuesta para acabar con el SIDA es desmontarlo, pero puede haber muchos otros, los disidentes, por ejemplo, pueden tener otras propuestas para acabar con el SIDA. Bien, los testimonios anónimos pero auténticos. Anónimos para evitar represalias, pero auténticos, contando lo que realmente cada cual ha sufrido por culpa de este engranaje criminal. Insisto en anónimos, porque las personas que se atreven a dar testimonio, y no solo en el campo del SIDA, también en otros campos, las personas que se atreven a dar testimonio empiezan a recibir llamadas, emails, amenazas, etc. Por tanto, cuando digo auténtico, significa anónimo, pero auténtico significa no poner nombre ni de médicos, ni de hospital, ni de ciudad. O sea, evitar la localización del testimonio. Pero si lográsemos que todas las personas que yo llamo vencedores del SIDA hiciesen un testimonio anónimo para auténtico, esto sería una inundación que ayudaría a que este coloso con pies de barro llamado SIDA se hundiese rápidamente. Bien, la celebración de una conferencia internacional Acabar con el SIDA para reorganizar a los críticos. No hay tiempo aquí de entrar en las distintas corrientes que hay entre quienes rechazamos la versión oficial del SIDA, pero justamente sería muy importante establecer una colaboración entre todos por encima de los desacuerdos y a partir de dos premisas. Respeto mutuo, porque os encontraréis, insisto, ahora no hay tiempo, pero os encontraréis con que unos disidentes, sobre todo los más fuertes numéricamente, están censurando, ellos que se quejan de ser censurados, están censurando a su vez a otros disidentes. Y defensa mutua ante los ataques. Y acordar campañas para acabar con el SIDA. Bien, este es un libro muy importante, que fue el primero en castellano, que dedicó 120 páginas a explicar que el SIDA es un montaje. Y esto era el ejemplo de las 220 páginas anteriores, donde explicaba, como dice el título, como explicaba los mecanismos de poder en el terreno de la salud y de la enfermedad. Montar el SIDA, antes di algunos pincelazos, les costó 14 años, desde el 81 hasta el 95, acabar con el SIDA puede ser muchísimo más rápido. 15 meses, 15 semanas, 14. No me atrevo a decir 14 días, tampoco lo descartaría, pero no a contar a partir de hoy, por ejemplo, a contar a partir de que esta red de grupos Desmontar el SIDA en unos suficientes países, en unas suficientes ciudades, decidamos pasar a la acción desde distintos frentes, jurídico, científico, artístico, etcétera, como he ido apuntando, y otros, insisto, a quien lo piense se le van a ocurrir. Dependerá que la rapidez con que logremos acabar con el SIDA, lo que cada cual haga. El SIDA es como un castillo de naipes,
por tanto puede hundirse muy rápidamente. Hay un reportaje con este nombre que os recomiendo, lo encontráis por internet, House of Numbers. Acabar con el SIDA significaría, bueno, el SIDA ha sido el primer dogma mundial de terror, permitiría acabar con la hepatitis C y las demás hepatitis con sucesivas letras que están fabricando delante de nuestras narices, frenar el montaje de nuevas epidemias, con el esquema, con el modelo que diseñaron construyendo el SIDA, cada 3 o 4 años se están sacando una supuesta terrible epidemia de las manos. Hace 3 años, la terrible pandemia, terrible gripe A, que iba a provocar más muertes que la peste negra, que la gripe española, que todas las enfermedades infecciosas juntas, y que afortunadamente, pues en este caso, le salió bastante mal el tema. Pero están aplicando este modelo. Acabar con el SIDA significaría liberar cantidad de energía, creatividad de vida, quitar una pieza importante al nuevo orden mundial, yo creo que lo es el SIDA, y permitiría crear unos espacios de libertad y de creación y cambiar muchos otros campos también, no solo el campo científico-médico, sino muchos otros campos. Para mí, el SIDA es el eslabón débil de la cadena, por donde romper la cadena del orden establecido. Este orden que estáis viendo cómo es capaz de montar una crisis mundial dando miles de millones a los bancos y echando a las familias.